Les doy la bienvenida nuevamente a todos los emprendedores y bodegueros en nombre de Industria San Miguel, Centrum PUC y Mi Banco. Para nosotros es un gustazo contar con su presencia en esta nueva edición de Mejorando mi Bodega 2023. Ahora sí, llegó el momento de presentar el tema del día de hoy. El tema es 4 claves para incrementar ventas junto a dos grandes mujeres, líderes y expertas en el tema. Ellas son Carolina Pretel, ella es docente de Centrum PUC, y Andrea Vargas, subgerente de Innovación Comercial y Nuevos Negocios. Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias por su participación. Desde Centrum PUC estamos muy contentos de poder colaborar con esta alianza estratégica que permite, como lo dije hace un momento, entregarles valor desde lo que cada una de nuestras instituciones mejor sabe hacer. Me han encargado, Ana, muchas gracias por el encargo, ¿no? Comentarles durante 15 minutos, presentarles tips para mejorar las ventas en nuestras bodegas. No son 4 claves en este caso, Ana, son algunos tips, son como 6, y voy a procurar ser breve, pero al mismo tiempo entregarles la información concreta para que puedan aplicarlo ojalá mañana mismo. Todo está al alcance de todos. Sí, me parece interesante iniciar entonces entendiendo un poco el contexto que nos ha dejado el COVID, ¿no? Muchas veces ya suena un poco trillado seguir hablando del COVID, pero no deja de ser una realidad, o mejor dicho, no deja de ser un factor que nos ha hecho enfrentar una nueva realidad. Probablemente a muchos de ustedes, al igual que a mí, se nos hace muy complejo poder recordar cómo era el mundo antes del COVID, cómo comprábamos, qué pasaba cuando íbamos a una bodega, ¿no? Y lo cierto es que hoy el cliente, el consumidor, es exigente con la limpieza e intolerante con la insalubridad, por obvios motivos. Además, el día de hoy definitivamente tenemos un sentido de urgencia en todo lo que hacemos y por tanto estamos todo el tiempo apurando a los que nos rodean. Y eso no escapa cuando vamos a realizar nuestras compras a la bodega o en algunos casos también al supermercado. Requerimos además, por el teletrabajo en el cual todavía se mantienen muchas personas en nuestro país, ¿no? Y por las dinámicas de vida, hacer compras en horarios ampliados a cualquier hora, con soluciones integrales. Me refiero a pagar o tener la capacidad de pagar con diferentes medios de pago, por ejemplo, ¿no? Y tener la capacidad de contactar a quien esté al otro lado, a veces del teléfono, porque la tecnología nos ayuda mucho. Y por supuesto, buscamos precios más que nunca. Todo se ha sincerado, vivimos de una manera diferente y estoy segura que todos queremos subirnos a esa nueva ola y por eso estamos aquí. Adelante, por favor. El primer tip entonces que yo quisiera comentarles, ahí estamos bien, podemos pasar un slide adicional, por favor, es cuida la experiencia de tu cliente. Y suena obvio, cualquiera podría pensar, bueno, ¿y quién no quiere cuidar la experiencia de su cliente? Y lo cierto es que muchas veces no cuidamos su experiencia porque no se puede cuidar lo que no se conoce. Y tratando de recoger prácticas que están a nuestro alcance y que se suelen utilizar en industrias muy grandes, en mercados muy grandes, es empezar a poner al medio, observar, visualizar a nuestro cliente, a ese casero, a esa casera, a ese cliente que ingresa a nuestra bodega. Hay que ponerlo al centro, hay que mirarlo, hay que observar su comportamiento, cómo llega a mi tienda, con qué actitud, saluda, no saluda, qué está esperando, qué busca, cuál es el recorrido, cuál es el viaje por el cual él pasa una vez que pisa mi negocio, ¿no? Y entonces la idea es visualizarlo. Entiendo que muchas veces tenemos muchos clientes que atender y no se puede hacer, pero aprovechar los espacios muertos para poder observar a esos clientes que van ingresando y así entender qué vacíos les estamos generando. No hay cierto producto, no hay surtido de tal cosa, no hay surtido de tal marca, no hay vuelto, no hay medios de pago. Entonces, identificar esos vacíos para que finalmente podamos llenar esos vacíos, trabajar en ellos y por tanto hacer que las personas que ingresen a nuestro negocio realmente estén satisfechos, ¿no? Y pues no nos descarten, sino más bien nos elijan. Si estamos en una cuadra donde hay 5, nos elijan a nosotros por algún factor diferencial especial. El tip número 2 sería, adelante por favor, observa a la competencia y corrige sus puntos de dolor.
Lo cierto es que acabamos de hablar de la importancia de observar al cliente para entender lo que quiere y para empezar a trabajar en esas cosas que él quiere, que muchas veces están dentro de nuestro alcance, no nos agrega realmente costos fijos importantes y más bien aporta mucho valor y genera una sonrisa en el otro, le provoca entrar nuevamente. Entonces, no solo hay que visualizar a el cliente, a el consumidor, sino además a nuestra competencia. Nuestros competidores, aquellos que están en la misma cuadra, en la siguiente cuadra, 3 cuadras más, ¿no? Y que de alguna manera nos pueden quitar clientes. Es muy importante y muy poderoso el ejercicio de observarlos siempre, ¿no? Saber qué hacen bien, saber qué hacen mal. Entonces, cuando vemos que mi competidor hace algo bien, me haré la pregunta, ¿y cómo yo lo supero? ¿Cómo mejoro? Y cuando vemos que hace algo mal, inmediatamente implemento esa acción. Por ejemplo, resulta que mi competidor no entrega bolsas, ¿no? Y yo tampoco estaba entregando bolsas, pero me doy cuenta, porque estoy observando a mi competidor, que la gente se molesta, que pone una cara de fastidio porque tiene que cargar sus cosas o pagar por la bolsa, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi oportunidad? Encontrar un mecanismo, si es que la bolsa eleva mis costos, algún mecanismo que yo pueda entregarle a mi cliente, no sus compras en un empaque, ¿no? De repente en una bolsa de un costo diferente o algo que realmente ellos puedan decir, en esta tienda me quedo porque es aquí donde me siento mejor y mejor servido. Entonces, ¿en qué y cómo debo ser mejor que mi competidor? Pero hay que observarlo para ello. Y por supuesto no hay que perder de vista a los referentes. ¿Por qué no referentes? Que básicamente es el canal moderno que ha venido a traer tecnología, ha venido a traer limpieza, ha venido a traer orden, ha venido a traer stocks, inventarios, por tanto las personas encuentran lo que quieren, entonces vale la pena también mirar qué hacen estos grandes, ¿no? Grandes me refiero a que tienen el respaldo para invertir en estos temas, y tratar de, mirando mi propia realidad y la naturaleza de mi negocio, tratar de alguna manera copiar de manera positiva las buenas prácticas. Adelante, por favor, con el tip número 3 y tiene que ver con la diversidad en los medios de pago. Seguramente muchos de ustedes se preguntan, ¿y qué es mejor? ¿Es mejor tener Plin, Tunki, Yape? ¿Es mejor tener Agora Pay? ¿Es mejor pagar con la billetera digital? ¿Es mejor tener un POS? Pues la respuesta yo creo es la siguiente. A más medios de pago, mayor oportunidad de venta. ¿Cuántas veces un cliente nos ha dicho, ¿no tienes Plin? No, tengo Yape. Oh, qué pena, me tengo que ir al lado, ¿no? ¿Por qué? Porque los clientes, digamos, tenemos el derecho de elegir qué medios de pago utilizar. O muchas veces no podemos acceder a algunos. Por ejemplo, en mi caso, hay uno de estos que no lo diré, no diré la marca, pero que yo no he podido descargar nunca por un error que aparece siempre en el sistema y por tanto yo nunca puedo pagar con este medio de pago y para mí como cliente es un punto de dolor. Y qué feliz me siento como clienta también cuando cualquier persona acepta cualquier medio de pago y eso involucra a aquellos, ¿no? que yo tengo en ese momento. Entonces, a más medios de pago, mayor oportunidad de venta. Todo lo que yo pueda hacer para no darle ninguna barrera que me digan que no, siempre será mejor. Adelante, por favor, con el tip número 4. Y el tip número 4, seguramente Andrea les va a hablar de esto con un nivel de precisión y de detalle mucho mayor, ¿no? Pero tiene que ver con identificar zonas calientes y trabajar en la venta cruzada. Si bien son dos conceptos diferentes, se complementan al final del día. Las zonas calientes son aquellas donde los clientes, ya sea por algún motivo, ya sea por un motivo de disposición del espacio o por un motivo de que ahí están las cosas más atractivas, es donde más estará. Y por tanto, lo lógico es que yo pueda colocar los productos más atractivos para mí para vender en esa zona. Y trabajar en la venta cruzada también tiene que ver con imaginar, con visualizar cuál es el viaje de mi cliente. Andrea viene, Carolina viene, Ana viene a mi bodega y ¿qué compra? Compra pan, pero también compra jamón, y compra mantequilla, y compra leche. Y de alguna manera yo podría hasta darle, en el mejor de los escenarios, algún pack para que ellos lleven todo junto, o de repente podría ofrecerles, mira Andrea, no es necesario que vengas todos los días, los días lunes, voy a llevar una canasta con todo esto que compras a la comodidad. El lunes a las 7 de la mañana llega tu canasta con todas estas compras de la semana. Entonces,
ese cuestionamiento que debo de hacerme siempre, ¿qué más puedo ofrecerle a mis clientes? Adelante, por favor, con el tip número 5. Flexibiliza y amplía tanto tus horarios como tus canales. Y cuando hablamos de canales, hablamos de delivery. El delivery es muy poderoso. ¿Y por qué es muy poderoso? Porque en ese momento el cliente puede estar en casa y puede estar viendo que no solo le falta el arroz, le falta el azúcar, le falta la sal, le falta la gaseosa, le falta el agua, le falta una serie de productos y entonces va a aprovechar que yo voy a ir a su casa a dejar los productos para pedirme más cosas. Probablemente ese ticket puede ser mayor, esa venta puede ser mayor. Y flexibilizar los horarios, o mejor dicho, ampliar los horarios, tiene que ver con una buena práctica del canal moderno, una vez más, que está disponible hasta altas horas de la noche. Entonces, si yo quiero competir con ellos, también debo de alinearme hacia estas buenas prácticas que finalmente le generan más sonrisas a nuestros clientes. Y ya para finalizar, que estoy segura que también están ansiosos de escuchar a Andrea, el tip número 6 tiene que ver con implementar una cultura de orden y de higiene. Y una vez más, esto puede sonar obvio, y lo cierto es que como las personas tenemos diferentes estándares de lo que es orden, de lo que es higiene, es mejor tratar de adherirnos al estándar más alto, ¿no? Y tratar de mantener los espacios iluminados, los espacios en perfecto orden, los espacios desinfectados, porque eso genera confianza. Y decimos la palabra cultura porque va más allá de mandar a alguien en sus espacios muertos a limpiar, ¿no? Tiene que ver con una cultura donde siempre estoy buscando el orden y la excelencia en cuanto a la limpieza, porque finalmente en las bodegas vendemos mayormente consumo, alimento, y por tanto los clientes miran mucho, iniciamos diciéndolo, este tema hoy más que nunca. Adelante, por favor, si no estoy mal, este es el último tip. Espero que les haya servido, estaré a la orden de contestar sus preguntas más adelante. Y Andrea, muchísimas gracias por la paciencia y por habernos escuchado. Por favor, la sala ahora es tuya. Gracias. Muchas gracias. En verdad los puntos estuvieron súper interesantes. De hecho, algunos puntos de los cuales vamos a conversar en este espacio que tengo para compartir con ustedes son similares. Hay otros que son un poco diferentes, pero creo que se complementan y que al final vamos a tener unos tips muy robustos para poder implementar y lograr más ventas, que creo que es lo más importante. Antes de empezar con los tips o consejos, quiero empezar, y creo que muchos de nosotros, o si no todos los que estamos aquí presentes, entendiendo el contexto en el cual jugamos. De hecho, hoy tuve la oportunidad de estar en el Congreso Anual de Marketing y el tema común en las dos sesiones, y se los cuento un poquito por acá, es que estamos expuestos a muchos cambios constantes, desde la crisis política, social, económica. Cuando vemos que estamos saliendo de esta crisis social, económica, viene el fenómeno del niño y vienen los huaicos, entonces siempre estamos surfeando las olas, tratando de lidiar, y en ese contexto tenemos un consumidor que se ve afectado emocionalmente y también afectado económicamente, que es lo más importante. Entonces, el contexto que hoy nos toca sobre hoy, donde hoy estamos parados como consumidores, como empresarios, como microempresarios, como profesionales del marketing y comercial, es un escenario donde tenemos una inflación galopante. Una inflación que está superior al 8%, creo que estamos en 8.6%, el promedio más alto, el promedio más alto de los últimos 6 meses, y digo promedio porque hay categorías, y muchos de ustedes lo deben ver en sus bodegas, que están pasando el 10% de inflación. ¿Qué quiere decir eso? Que todo sube de precio, todo está subiendo constantemente de precio, y a nosotros nos toca, por ejemplo, hoy decirle a la persona que va a la bodega esto cuesta un sol, y mañana decirle esto cuesta un sol 20, o para mantenerle el sol, tenemos formatos que son cada vez más chiquititos, y ya no estamos hablando de un champú de 100 ml, sino hablamos de un champú de 50 ml, digo cualquier cosa por decir, pero la situación es esa, que tenemos una inflación que está ahí, que está complicando, nos complica a nosotros y complica principalmente la billetera
del consumidor, o del shopper, que es quien va a la bodega. Entonces, ahí en medio de este contexto de inflación es donde más claros tenemos que tener nuestros costos. ¿Cuánto nos cuesta tener nuestra bodeguita funcionando? ¿Cuáles son mis costos fijos? ¿Cuáles son mis costos variables? ¿En verdad el precio que estoy cobrando por determinado artículo me está generando una ganancia o es que en verdad hay costos ahí escondidos y en verdad estoy vendiendo a pérdida? Son puntos que se los voy a contar más adelante, pero es muy importante entender esto dentro del contexto. Luego también, y creo que esto se ha visto acelerado, el tema de los nuevos canales de ventas digitales. O sea, yo me acuerdo que antes de la pandemia sí se decía que vienen unas nuevas tendencias, que viene el tema del digital, el e-commerce, pero claro, la pandemia lo aceleró todo. Llegó un momento en que muchos consumíamos o muchos comprábamos de manera digital. Justo un ejemplo que ponía Carolina sobre todos los medios de pago que tenemos que utilizar, ¿no? Y mostró las diversas aplicaciones que tenemos. ¿Quién iba a decirlo, no? Antes la bodega incluso manejábamos billetes solamente y hoy, es más, ustedes mejor que yo deben saber qué porcentaje de la transacción son billetes y qué porcentaje de la transacción son los aplicativos, pero ya hay mucha gente, y me ha tocado ver muchos casos, y se los voy a contar más adelante, donde te dicen, no tengo billetes, ¿cómo te pago? Porque solo manejo aplicativo. Entonces, nos toca montarlos y poder lidiar con esto y entender que no es que sea una tendencia, sino que es una realidad y cómo podemos sacarle provecho a esta realidad para poder sacar una ventaja y poder aprovecharlo en nuestro negocio. Luego hay nuevas formas también de entender el layout de la bodega. Layout es cómo está, a los marqueteros y en general en este mundo comercial nos gusta usar mucha terminología gringa y a veces se ponen estas palabras en inglés, pero al final el layout es cómo está distribuida la exhibición en el punto de venta, desde un retail, un Saga, un Ripley, hasta nuestra bodega. Cómo estamos exhibiendo, cómo están ubicados, cuál es la zona de snacks, cuál es la zona de galletas, dónde exhibo, cómo lo exhibo, por qué lo exhibo. Es muy importante entender, manejar la estrategia de visibilidad, porque cómo nosotros estructuremos la organización o la estrategia de visibilidad de nuestra bodega va a ser muchas veces que podamos vender más y podamos acelerar la rotación. Es una ciencia bien interesante, así que más adelante también les voy a contar unos tips sobre esto. Y luego, nuevas necesidades del shopper. Y hablo del shopper como comprador y no hablo de consumidor porque estamos hablando de nuestra bodega. Y muchas veces, y ahora la tendencia o la realidad es esta, que yo hablo de consumidor por el usuario, el que va a usar el producto, pero hablo de comprador o shopper porque es aquel que va a comprar. Muchas veces el comprador no es el mismo que el usuario. Por ejemplo, los pañales. La mamá es la shopper de los pañales, pero quien lo usa es el niño. Entonces, ahora vamos a hablar netamente de shopper o comprador porque estamos hablando de la persona que va a comprar a nuestra bodega, que cada día tiene nuevas necesidades, nuevos requerimientos. Veíamos ahora, antes tal vez, y tal vez me voy a remontar un par de años atrás, cuando yo era pequeña e iba a la bodega de la esquina, la bodega del chino de la esquina, no sé si mi mamá o mis abuelos se fijaban tanto, no sé si para bien o para mal, en cuán higiénica, cuánto alcohol, cuán era la bodega. Y hoy lo primero que nos fijamos es eso. ¿Por qué? Porque como consumidores, como compradores, hemos sido expuestos a un tema tan dramático como la pandemia y nos queda absolutamente claro que la higiene es súper necesaria y la asociamos también directamente al tema de alimentos principalmente. Entonces, es un contexto de cambio, es un contexto que a los peruanos nos ha tocado cogernos de la mano y salir adelante. Nos golpeó la pandemia, luego vino la crisis política, fenómeno del niño, y al final nos toca seguir galopando y sacando adelante las ventas de nuestros negocios. Entonces, pero hay que saber y tener súper clarito en qué contexto estamos, sobre dónde estamos parados, para en base a eso poder definir qué hacer para generar una ganancia o qué hacer para ser más productivo. Sigamos al siguiente slide. Y bueno, vamos a empezar desde el punto cero, la claridad de las cuentas. Se los mencioné al inicio. Tenemos que tener clarísimo, y eso es un consejo para cualquier tipo de emprendimiento, tenemos que tener clarísimo cuáles son nuestros costos iniciales, cuánto me está costando realizar o emprender o tener este negocito, cuánto pago de luz, cuánto pago de agua, cuánto le pago
a mi amigo, al chiquillo que me ayuda a ordenar mis anaqueles, cuánto gasto en el líquido limpiavidrios que pongo para limpiar mi exhibidor, tener clarísimos los costos. ¿Cuánto me está costando que mi negocio funcione? Para en base a eso, saber si estoy cobrando lo correcto. Por ejemplo, si mis costos en total al mes, si alquilo el espacio en mi bodega, si mis costos al final del mes me suman 5.000 soles y mis ventas son por 4.800, estoy a pérdida. Entonces tengo que tener claro, hay muchos mecanismos para poder tener esta claridad. Desde usar un Excel en una computadora donde pongo mi columnita de costos y donde pongo mi columnita de ingresos, hasta un cuaderno donde podemos manejar contablemente cuánto gasto. Lo importante, y obviamente si nos vamos ya al mundo digital, hay aplicativos donde ya podemos tener una claridad contable de cómo vamos, pero sin irnos a tanta ciencia, podemos apalancarnos en un cuaderno, pero tener claro cuánto nos cuesta tener nuestro negocio funcionando y ver si lo que cobramos está haciendo realmente lo necesario o es que tenemos que hacer una modificación ahí. ¿Cuánto es el margen que realmente quiero recibir? Porque bueno, me pueden decir, oye Andrea, pero mi costo es 8 y vendo a 9, estoy ganando un sol y lo que quiero ganar es un sol. Voy a trabajar, esforzarme un montón para que mi ganancia al mes sea 30 soles. Estoy exagerando, pero consideremos cuánto es lo que queremos ganar, cuánto es y cuánto de eso vamos a reinvertir en nuestra bodega o en nuestro negocio para comprar un nuevo anaquel, para pagar, o sea, siempre hay inversiones que hacer. Entonces, saber primero, uno, cuánto me está costando funcionar al detalle. Tenemos miles de herramientas, desde un cuaderno hasta un aplicativo. ¿Estoy cobrando lo correcto? ¿Estoy marginando lo correcto? ¿O estoy trabajando para ganar 200 soles al mes? Entonces, tenemos que tener claridad de eso. Ese creo que es el paso cero para que todo negocio funcione, porque puedo ser más productivo, puedo generar más ventas, pero si no sé cuánto me está costando eso, realmente estoy trabajando a ciegas. Entonces, ese es el paso uno, que más que un tip, creo que es lo que todos les recomiendo tengan claro para empezar a funcionar el emprendimiento o el negocio. Y si vamos al siguiente slide o siguiente PowerPoint, pues podemos observar y que hay algo que yo les decía que ya no es una tendencia, sino que es una realidad, que es el tema de las herramientas digitales. Ahí estaba viendo un poco de información, en este caso que encontré y que revisábamos con un grupo, con parte de mi equipo, y podíamos observar de que en verdad sí hay una evolución interesante en cómo nos hemos modernizado o sumado a la tendencia en el caso puntual de las bodegas, por ejemplo, que es estos números que les voy a mostrar. El 73% se conecta a Internet diariamente. 10 años atrás, la penetración de Internet estaba por debajo del 30%. Hoy, 73% se conecta a Internet diariamente. Es un número claro, o sea, ya estamos familiarizados con el Internet. Luego, el 37%, eso sí está todavía por debajo del 50%, pero es bastante importante que ya exista un 37% que hace trámites bancarios a través de apps o Internet. Muchos, y tal vez muchos se van a sentir identificados con los que les cuento, a veces no tenemos la confianza que voy a hacer pagos, voy a pagarle a mi proveedor a través de la aplicación. ¿Cómo voy a confiar si yo no veo, no toco el billete? ¿Cómo? Pasa. Pero el ver que hay un 37% que ya lo está usando revela que cada vez estamos confiando más en las herramientas digitales. El 47% está bancarizado, ya casi la mitad no guarda la platita debajo del colchón. Eso también es muy importante. Si nos vamos a generaciones más atrás, muchos no confiamos ni siquiera en la entidad bancaria y preferíamos tener el dinerito en casa. Hoy ya casi la mitad está bancarizado. El 17% hace delivery y probablemente este número haya subido porque, claro, a veces hacemos delivery incluso en la manzana, ¿no? Por ejemplo, acá en mi casa tengo
cerca de mi casa tengo una bodega que debe estar a unas 3, 4 cuadras que me hace el delivery y me trae las cositas a la casa, lo cual para mí como compradora, como usuaria, es súper importante. Y 14% en ese entonces, si no me equivoco, estaba desde el 2021 o 2021, acepta Yape en ese caso. Hoy estoy segura que el número es bastante más amplio y no solo existe Yape como aplicativo, sino existen muchos otros aplicativos. ¿Qué quiere decir o qué quiero decirles con estos números que estoy mostrando? Que hoy lo digital, la tecnología, no es algo lejano. Hoy es parte de nuestra vida. Los números lo reflejan. Casi todos nos conectamos a Internet. Es más, hoy este curso lo estamos llevando de manera virtual, lo cual nos habla de que ya estamos familiarizados con la tecnología. El 37% de trámites se hace por una app. Eso para mí es maravilloso. Yo les soy totalmente honesta. Hasta hace unos cuantos años, a mí también me costaba confiar en los aplicativos. Hoy no me imagino mi vida sin hacer todos, hasta el pago del colegio de mis hijos por el aplicativo. Estamos bancarizados casi todos y bueno, lo que les mencioné con anterioridad. Y yo les quería comentar un poquito también sobre cómo podemos aprovechar estas herramientas. Es más, ¿por qué tenemos que aprovecharlos? Porque cada vez el contexto, vuelvo al tema del contexto al cual estamos expuestos, va a seguir cambiando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a salir aplicaciones como RappiTurbo, que si bien es cierto va a un nicho y a gente que está dispuesta a pagar por rapidez, te van a dejar las cosas en tu casa en 10 minutos. Y cada vez vamos a estar expuestos a diversas formas que van a hacer que compitamos contra rapidez, contra efectividad y demás. Entonces, ¿cómo podemos sacarle provecho a esto? Tenemos que tener, o recomiendo en todo caso, tener implementado el WhatsApp como una herramienta para poder también atender las ventas. ¿Qué quiere decir? Estoy feliz en mi bodeguita, pero con mi 1 o 2 o 3 celulares atentos a esperar si alguien me hace un pedido. Entonces, oye, ¿tienes culantro? Si vendemos verduras, ¿tienes culantro? ¿Tienes papas? ¿Tienes una cool fresh? Sí, sí tengo, ya, son 15 soles más 3 soles de delivery, porque nos queda cerca. Y está, o sea, el WhatsApp, el hacer el pedido por el WhatsApp, el dar un número que en nuestra tienda tengamos un sticker, una tarjetita con el logo de WhatsApp y el número es muy importante, porque hoy es un beneficio que ya casi se está convirtiendo en parte de y es necesario usarlo. El tener si queremos también promocionar nuestra web en Facebook, en Instagram, también hasta ofrezcamos ahí las promociones, pero lo que sí les recomiendo que tengan es el celular y el tema del WhatsApp incorporado, es bien importante. Los mecanismos de pago ya no es una opción, yo creo que es necesario. Si no podemos tener todos los aplicativos, tengamos uno. He visto infinidad de ventas que se han colgado por no tener estos aplicativos. Ojo, y no estoy diciendo POS, porque el POS denota que alguien quiere pagar con tarjeta. Entiendo que por ahí sí es más complicado, pero tener el aplicativo creo que sí es importante, y más aún considerando que el 50% ya está bancarizado y probablemente esa data es más alta. Entonces, he visto desde un heladero que no tuvo Yape y se perdió 3 ventas, hasta una bodega que era grande y no tenía el Yape. No, o Plin o todos estos aplicativos, o Luquita, yo en verdad uso solo una de todas esas, y realmente a mí, a manera personal, también me ha pasado que no tengo billetes en la billetera y solo tengo el Yape como mi billetera electrónica. Entonces, sí les recomiendo que, yo sé que la mayoría de ustedes probablemente está bancarizada, que utilicen este mecanismo. El POS sería ideal, pero creo que hoy el 70 o 80% de los peruanos tiene un aplicativo de pago. O sea, la tarjeta no la usan tanto para pagar en una bodega, entonces creo que los aplicativos son necesarios. Tenemos que comunicar nuestro negocio, vendamos de las 1000 maneras. La venta tradicional es muy importante, genera cercanía, el hablar con mi cliente, lo vamos a hablar más adelante, pero usemos el WhatsApp, usemos las redes sociales, usemos nuestra laptop, nuestro celular, hagámoslo productivo. Si no tenemos lo que les he mencionado hoy, vamos a perder venta y lo importante siempre es capitalizar la venta. Sigamos al siguiente slide. La visibilidad efectiva. Y este es un tema de ciencia pura, les cuento. Yo en el pasado trabajé en alguna compañía que se centraba mucho en el tema de, ellos lo llamaban la tienda perfecta.
Y había mucha ciencia y muchos estudios ahí interesantes donde te explicaban cómo funcionaba el tema de la visibilidad. Exhibir de manera ordenada por categoría y con marcado de precio es el deber ser. Esta ciencia, si la llevamos a los autoservicios, a Metro, a WOM, a Plaza Vea, a todos estos, se llama Catman, y que consiste en una ciencia que incluso se trabaja con un software donde se exhibe por margen, por presentación. Es toda una manera muy ordenada y que va con mucha ciencia detrás para exhibir el producto. Si bien es cierto, en nuestras bodegas podríamos aplicar un Catman, pero no tenemos el software, sí tenemos que manejar el ABC de la visibilidad. Lo básico es el orden, pero un orden en base a lo que nosotros queremos vender. Si hay un producto con el que nosotros marginamos más, démosle más visibilidad. Ubiquemos por colores. A veces tenemos productos, por ejemplo, nosotros como ISM acabamos de lanzar una marca de cereal que se llama Deli Crunch, que tiene 5 sabores, cada uno tiene un color. Entonces se tiene que exhibir en una ganchera, todos juntos, en la zona caliente, porque los alimentos son impulsos. Ahorita les cuento que es una zona caliente. Bloques de color. Tenemos que respetar los bloques de color, las categorías. No puedo vender un limpiavidrios al costado de una galleta. Y el marcado de precio es importante. Es importante, ¿por qué? Porque muchas veces el shopper va a entrar con el tiempo así apremiante a la bodega y va a querer cerrar la transacción rápido. Y lo que va a pasar es que si ni siquiera ve el producto, o sea, yo entro, por ejemplo, estoy contra el tiempo, ya, necesito comprar una Cool Fresh, entro por la gaseosa Cool Fresh, no la veo, ¿dónde están las gaseosas? No tengo idea, ni siquiera sé el precio, voy a perder tiempo. Entonces es necesario ordenar, exhibir de manera ordenada por categoría y con un marcado de precio. Identificar con claridad cuál es la famosa zona caliente. Es una zona de mayor tráfico. Cuando se hablan, ya se habla de ciencia, se habla también de mapas de calor, dónde están las zonas donde hay más calor. Normalmente son las zonas donde hay más tráfico. Es la zona normalmente también donde suele estar el bodeguero. Ahí es donde deberíamos colocar hay dos opciones, ¿no? En la zona caliente puedo colocar un producto que rota para que rote mucho más, o puedo colocar productos que tienen más margen, porque quiero que se vean, porque quiero generar el impulso. ¿Qué es lo que va a pasar cuando metemos productos a la zona caliente? Vamos a generar el impulso. ¿Qué quiere decir impulso? Que vamos a hacer que el shopper compre algo que no tenía en mente comprar. Por ejemplo, yo voy a la bodega porque quiero comprar mi agua Loa. Ya, voy a entrar a la bodega porque quiero comprar mi agua Loa y voy pensando en eso. Entro a la bodega y veo que en el punto caliente está Deli Crunch, como está en esta imagen que pueden ver, que está ahí colgado. Definitivamente me va a despertar el impulso. Si lo veo apetecible, por lo menos voy a querer probar uno. Entonces, siempre es importante tener identificadas nuestras zonas calientes. Es donde estamos nosotros en el mostrador, las zonas donde hay más tráfico, y ver qué queremos mostrar en esa zona, o lo que tiene más margen, o lo que rota más. Mientras más ordenada y clara sea nuestra exhibición, mayor efectividad en la venta. No mezclemos papas con camotes. Hagamos en orden, categorías. Si en una categoría estoy con todo lo de pastelería o panes, pues que todo esté ahí. Si en una zona tenemos solo galletas, que solo las galletas estén ahí. Los snacks, el cereal es un snack, que esté con los snacks. Entonces, busquemos tener un orden. ¿Para qué? Para darle orden y claridad al shopper cuando pise nuestra bodega. Sigamos al siguiente slide. Fideliza a tu cliente, ¿ya? El mundo digital es importante, pero hay algo, o sea, es importante y tenemos que estar ahí. Pero cuando el cliente, a pesar de tener la opción digital, visite nuestra bodega, tenemos que sacarle el máximo provecho. Y la diferenciación que vamos a tener siempre nosotros como bodegueros es el vínculo o la cercanía, que no se tiene con la venta digital. La venta digital es netamente transaccional. En cambio, en la bodega, la gente entra, llegamos a desarrollar vínculos con muchas personas que visitan nuestra bodega. Sabemos cómo se llama el papá, la mamá, el hijo, sabemos qué compra, qué no compra, qué le gusta, qué no le gusta. Tenemos que aprovechar eso, porque eso va a marcar la diferencia. Eso va a generar que lo fidelicemos. A una persona le gusta sentir
que es importante. Hay muchas empresas que lo trabajan perfectamente bien, muchas marcas, y es muy importante fidelizar, conocerlos, escucharlos, dar un valor agregado. Si, por ejemplo, Ana va todos los días a la bodega y yo sé que ella compra todas las mañanas 5 pancitos y un café soluble, pues bueno, como bien contaba Carolina, les puedo hacer un pack, o le puedo armar un descuento, o le puedo proponer otras opciones. Es bien importante saber qué le gusta y generar un vínculo bien importante, innovar, desarrollar también las promociones cruzadas, que era lo que les comentaba, combos, ofertas. Si podemos darle un regalito, a mí me encanta cuando a veces voy al mercado y mi casera de las frutas, compro, ¿no? Hago mi pedido de frutas y siempre me regala, sabe que a mí me encantan las mandarinas, y siempre me da 2 mandarinitas de yapa, siempre me dice, casera, tu yapa. A mí me encanta. Y no dejo de ir a mi casera de las frutas, porque ella me conoce, porque me llevo bien con ella y porque me da mis 2 mandarinas de yapita siempre. Entonces, es bien importante ese punto, cómo nos vinculamos y cómo logramos fidelizar a la persona que va a comprar a nuestro punto de venta. Es que hay que entender que hoy son nuevos tiempos, hay nuevas necesidades, como el tema de que todo esté pulcro, todo esté limpio. ¿Por qué? Porque ya nos expusimos a un coronavirus y teníamos que andar hasta con mascarilla y nos teníamos que echar alcohol en la mano. Entonces, siempre es bien importante, ¿no? El tema de los horarios que lo mencionó Carolina es bien importante. Si podemos flexibilizar, abrir por más tiempo nuestras tiendas, es bien valorado. A mí me pasó de manera personal que una noche tenía que comprar algo súper rápido y la bodega ya había cerrado. Y realmente yo dije, oye, pero es sábado, no pueden estar abiertos hasta las 10:30. Y no podían, en ese caso esa persona no podía. Como también conozco personas que han capitalizado muy bien esa oportunidad. Tengo una persona muy cercana a mí que tiene una bodega que la tiene abierta 24 horas. Y yo le digo, ¿y qué? ¿Y a las 12 de la noche vendes? Y sí. Entonces, va a depender mucho de cómo podamos capturar y entender a ese nuevo shopper que hoy está conviviendo con nosotros, ¿no? Y que es producto de varios cambios. Sigamos al siguiente slide. Bueno, ya con eso creo que cerramos un poquito los tips. No sé si ya después vamos a continuar con las preguntas, pero para cerrar un poquito la idea, quiero que se queden con estas ideas fuerza. Uno, estamos en un entorno de cambio, totalmente de cambio, y tenemos que adaptarnos y tener que entender que el que va a comprar hoy también está surfeando los cambios. Tengamos claros los costos. Propongamos un precio que vaya en línea con el margen que queremos ganar. El mundo digital no es una opción, es una realidad. La estrategia de visibilidad, ordenemos, mostremos, entendamos cómo ordenar, cómo vender. Generemos conexión con nuestros shoppers, con nuestros compradores. Capitalicemos venta. A partir de que entendamos al shopper, al que pisa nuestra bodega, vamos a poder capitalizar ventas. Así que bueno, quería resumir las ideas en base a la exposición que hemos tenido y bueno, responder todas las preguntas que tengan.